Anteriormente habíamos estado viendo lo que eran los efectos de los agonistas adrenérgicos. Habíamos visto que habían dos tipos de receptores en general, los alfa y los beta, y que dependiendo también de dónde estaban y también de si estaban en una neurona presináptica y una postsináptica, también ese iba a ser el efecto que iban a tener. Ahora vamos a ver qué causarían unos bloqueadores adrenérgicos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un bloqueador adrenérgico o un receptor alfa 1, nosotros esperaríamos una hipotensión. Si ustedes se recuerdan, el hecho de que hubiera una constricción a nivel de los vasos sanguíneos alrededor de nuestro cuerpo hacía que aumentara la presión. Entonces, en general, nosotros vamos a ver que hay muchos bloqueadores adrenérgicos alfa 1 que en general son muy buenos precisamente para bajar la presión. Miremos un poquito estos más de cerca. Se van a llamar entonces antagonistas porque al unirse a los receptores no van a desencadenar los efectos normales que harían los agonistas. Estos pueden actuar de manera reversible o irreversible, que ya vamos a hablar un momento de estos, y también pueden tener una afinidad alfa o beta. Dentro de los mecanismos de acción, pues pueden ver ustedes que son variados. En general podríamos hablar directamente unirse al sitio de acción o a los receptores y bloquearlos, y otros impedir de alguna manera algo en el proceso de la liberación de la noradrenalina y que ésta tenga su efecto. Generalmente impedirán la liberación del almacenamiento de la noradrenalina o de otras catecolaminas, o inhiben o de alguna manera inhibir alguna de las enzimas de la síntesis de la noradrenalina. Los bloqueadores alfa adrenérgicos entonces van a ser aquellos, como ya lo habíamos dicho antes, que van a modificar la presión arterial. Generalmente se van a utilizar mucho como antihipertensivos, sobre todo para disminuir la presión, aquella que tiene que ver con la postura o una hipertensión postural u ortostática. Al bloquearlos entonces van a reducir todo lo que es la irrigación o el envío de información del sistema simpático a los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión vascular periférica o la ortostática que habíamos estado hablando. En general hay antagonistas que son adrenérgicos pero no son selectivos, y también dentro de ellos vamos a hablar ahorita específicamente de aquellos que son irreversibles. La fenoxibenzamina, que ahorita la vamos a ver, es un agente alquilante fuerte. ¿Por qué? Dentro de su estructura nosotros tenemos lo que son beta-aloalquilaminas. Estas aminas, entonces, como ustedes ven, poseen grupos halógenos que se van a perder en un intercambio de electrones formando un grupo aziridium. Este grupo aziridio o aziridium van a formar este ion iminoetileno que va a estar cargado positivamente, que se va a unir a alguna parte nucleofílica de los receptores alfa de una manera covalente. Por eso es que vemos de que son alquilantes fuertes. Estos grupos que tienden a formar estos grupos aziridium generalmente van a unirse a los receptores o a las proteínas o a sitios de unión que tengan estos sitios nucleofílicos de una manera tan potente que no se van a soltar de ahí. Esa es una de las cosas que tiene de malo lo que es la fenoxibenzamina, que no solamente se une a los receptores alfa, sino que también se pueden unir a otras biomoléculas, y por eso es que también tienen varios efectos adversos. En general, decimos que son de larga duración porque realmente ya no logran separarse de lo que son estos receptores, y entonces su efecto puede durar de 3 a 4 días. Hasta que se vuelvan a formar otros receptores que estén libres, entonces nosotros vamos a ver que ya empiezan a funcionar los receptores alfa como normalmente deberían de hacerse. Sin embargo, mientras estén bloqueados de 3 a 4 días, no vamos a poder lograr que este medicamento salga de lo que es su sitio de unión o la unión a su receptor. En general se va a utilizar mucho para lo que es feocromocitoma. Este es un tumor de la glándula suprarrenal, que habíamos hablado que la glándula suprarrenal iba a darme la formación de adrenalina sobre todo y de noradrenalina. Entonces, cuando hay mucho aumento de adrenalina y noradrenalina por causa de estos tumores, de las maneras que se podría bloquear el efecto de ellas es precisamente por un antagonista adrenérgico que en este caso se une irreversiblemente al receptor. No tienen que estar tomando tantos medicamentos porque el efecto es de larga duración, y entonces vamos a tener controlados los efectos de un exceso de noradrenalina o de adrenalina. Esto ya lo habíamos visto, ya vimos cómo entonces se alquila el receptor uniéndose covalentemente. Otro grupo importante es aquellos antagonistas que son derivados imidazolínicos.
Estos también van a tener una acción antihipertensiva, y la diferencia, por ejemplo, entre algunas de las estructuras, por ejemplo la tolazolina, va a ser que estos se parecen al grupo imidazol, pero no tienen sustituyentes lipofílicos que tienen la acción agonista. Si ustedes ven aquí, este tiene el grupo imidazol, tiene el puente, que en este caso sería un carbono, y tiene en este caso el benceno, pero no está sustituido. Entonces, en este caso, en las imidazolinas, el hecho que tenga sustituyentes va a hacer la diferencia entre ser un agonista o un antagonista. La fentolamina también es un derivado de las imidazolinas, aunque en este caso sí puede cambiar un poquito más, pero si ustedes ven, sí nos puede de alguna manera recordar un poco a lo que eran los imidazólicos. En este caso también va a tener un efecto antagonista. Ok, miremos un poquito más de estos. Son potentes, pero no son selectivos. Eso quiere decir que también se pueden unir a los receptores alfa 2, incluso aquellos que son presinápticos, y también por ello vamos a tener ciertos efectos adversos. La tolazolina, por ejemplo, no se va a utilizar en aquellos pacientes que tienden a tener problemas, por ejemplo, de úlceras gástricas o de gastritis, porque también dentro de los efectos que se tienen se ha visto una secreción de ácido gástrico. Se parecen mucho a los efectos dados, por ejemplo, de la histamina, y causa dolor abdominal. Y la fentolamina generalmente se utiliza sobre todo para aquellos problemas de hipertensión por feocromocitoma. Entonces, cuando hay crisis hipertensivas, se da este medicamento para poder tratar esos problemas cuando son pacientes que tienen este tipo de tumores. Dentro de los antagonistas selectivos alfa 1, o sea que ya no vamos a tener ese efecto de unirse a los receptores alfa 2 que son presinápticos, tenemos a esta familia especial que es la derivada del prazosin, o la familia de las quinoxalinas. Estas también son antihipertensivas, pero se pueden llegar a ser tan selectivos que no solamente son alfa 1, sino que a veces hay algunos que son alfa 1A, que estos van a bloquear específicamente a estos receptores que generalmente van a estar en lo que es la contracción de la musculatura en la próstata, en la glándula prostática, en la uretra y también en el cuello de la vejiga. Y entonces, como estos receptores median este tipo de acciones, generalmente se han utilizado a estos que son muy específicos alfa 1 precisamente para relajar este tipo de tejidos y utilizarse en problemas de próstata o en problemas de que no se puede, por ejemplo, tener lo que es la micción. Miremos un poquito más. Entonces, esta familia de los primeros que se utilizaron fue el prazosin. En general, estos no son tan selectivos como los últimos que son alfa 1A, pero sí son alfa 1 y entonces se utilizan como antihipertensivos. Tienen una estructura básica que es un anillo quinazolina unido a un anillo piperacina y este a su vez unido a una porción acilo. Veámoslo un poquito más. Un anillo quinazolina, ese es el anillo quinazolina unido a un anillo piperacina y este a su vez unido a un grupo acilo, ¿sí? Si ustedes ven, pues entre el prazosin y el tarazosin van a compartir muchas cosas parecidas. En este caso, lo único que cambian serían los dobles enlaces del grupo acilo. Sin embargo, después se fueron viendo que hay ciertas partes de esas relación estructura-actividad que se pueden ir modificando un poco. Aquí es importante para lo que es la afinidad, lo que es esta amina que está en posición número 4. Este grupo piperacina puede cambiar por otro anillo que también sea un heterociclo y también puede tener entonces cierta afinidad. Y esta parte de aquí, el grupo acilo, será importante sobre todo para lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Algo importante entonces de este grupo sería que precisamente por ser selectivo alfa 1 nosotros vamos a ver de que estos han ido sustituyentes a aquellos que son antagonistas pero que no son selectivos alfa y se utilizan mucho para lo que es la hipertensión. El problema es que dentro de sus efectos adversos también por su potencia, por duración, puede ser de que dé problemas de una hipotensión ortostática y que la persona por ejemplo tenga algunos desmayos. Esto entonces se ha ido viendo que el hecho de dar, por ejemplo, las primeras dosis un poco más pequeñas
y a la hora de dormir puede irse controlando para que no se vean tan afectados, ¿verdad?, por este principal efecto adverso que sería la hipotensión ortostática. Ahora bien, se ha visto que existe entonces un grupo que aquí, como ustedes ven, ya no tiene el anillo específico que nosotros habíamos hablado al principio. De alguna manera sí lo tiene, pero está incompleto, ¿sí? Entonces, esta apertura del anillo o este agregado, por ejemplo, aquí, que tal vez en el otro grupo no se tenía, porque sí tenía bien formado el grupo piperacina, sino que aquí, por ejemplo, podemos ver que podría darse el anillo, pero de una manera abierta, va a hacer de que estos sean más específicos alfa 1A. Entonces, precisamente el tamsulosin y el alfulosin ahora en general vemos de que se utilizan para lo que es problemas de hipertrofia prostática benigna o problemas que tienen que ver con la micción derivados a este tipo de problemas, pero sin afectar mucho lo que es la presión ortostática. Casi ya no van a tener afinidad por los alfa 1 en general, que son los causantes de la vasoconstricción periférica, sino que generalmente van a tener más acción solamente a nivel de próstata, ¿verdad?, y de esta musculatura lisa, y ya no entonces vamos a tener los efectos que en general tiene este grupo. Entonces podemos decir, la doxazosina tiene más acción prolongada, el prazosin y el terazosin van a reducir lo que es la resistencia vascular periférico, pero bueno, y entonces va a causar una relajación del músculo liso arterial y venoso de los dos. También van a inducir cambios mínicos en lo que es el gasto cardíaco, esto porque también se ha visto que habían receptores alfa 2 a nivel de lo que es el corazón, y también lo que es a nivel del flujo sanguíneo renal. Habíamos visto que, bueno, como hay otro tipo de receptores que están incluidos aquí, ¿sí? Ya no van a haber entonces efectos en este tipo de, de órganos, porque no van a tener efecto alfa 2 o de otro tipo de receptores. Como ya les habíamos hablado, por ejemplo, lo que es el tamsulosin y el alfulosin tienen efecto alfa 1A, y entonces por eso se utiliza para estos problemas de salud. Y también por lo mismo va a mejorar el flujo de orina. De entre los antagonistas alfa 2, como ya habíamos hablado, estos generalmente vemos que van a tener ciertos efectos a nivel presináptico y postsináptico, y también eso va a variar los efectos que nosotros podemos encontrar a largo plazo. Dentro de ellos podemos encontrar lo que es la yoimbina, que es un alcaloide, y también va a tener no solamente unión a los receptores alfa, sino que también va a ser un antagonista serotoninérgico. De ahí que los efectos puedan variar muchísimo, y también podemos tener efectos adversos. Tiene acción central y periférica, puede causar hipertensión, porque recuérdense que estamos afectando los alfa 2, entonces tendríamos el efecto contrario. Y también va a producir excitación cardíaca. Recuérdense que les acabo de decir que el gasto cardíaco también estaba mediado por algunos receptores alfa 2, que en el grupo anterior no estaban bloqueados, y por eso no íbamos a tener este tipo de problemas de efectos adversos. También se utilizan mucho para lo que es la impotencia y por la hipotensión postural, pero producen ansiedad. Recuérdense que también tienen acción a nivel central, y entonces por eso los efectos adversos. Aquí entonces tenemos a la que es la yoimbina. Este es un alcaloide derivado del indol que tiene características específicas como un antagonista selectivo alfa 2. De esta estructura nos va a importar muchísimo este grupo que tenemos acá. Es un grupo carbometoxi. Este carbometoxi, dependiendo del plano en donde esté, puede tener dos isómeros, la yoimbina o la corinantina. La diferencia entre la yoimbina y la corinantina va a ser si va a estar a nivel planar o si va a estar a nivel axial, este grupo que está acá. La yoimbina entonces va a estar en una posición planar junto con los anillos, y eso lo va a hacer selectivo alfa 2, bloqueador adrenérgico alfa 2. Sin embargo, la corinantina es un antagonista selectivo alfa 1, y la diferencia está en que este grupo está en una posición axial hacia los anillos.